Mi nombre es Daniel Castillo Uslar, soy abogado y además, por la gajes del oficio, defiendo al cliente canadiense don Clemente Ponce Molina por una causa que se inició a través de una querella criminal presentada por don José Miguel Insulza Salinas. En esa causa mi representado salió absuelto de todo cargo, toda vez que las diligencias se hicieron en la Embajada de Canadá. Allí intervino la policía, tomó declaraciones a los funcionarios canadienses y además retiró documentos de la embajada. Esa causa terminó después de 12 años de litigio, donde él sale absuelto y se sostiene de que él solamente es responsable la embajada por los delitos que se hayan cometido. Como consecuencia de esta causa en la que yo defiendo a Clemente Ponce, obtuve información privilegiada donde se indica que don José Miguel Insulza, para obtener su título de abogado, lo habría hecho con documentación fraudulenta, toda vez que el acta de licenciatura, la memoria de grado no fue aprobada y el acta de licenciatura es falsa, de falsedad absoluta, porque los datos contenidos en ella son más que falsos. La foto en la cual él aparece es del año 2013, la dirección o domicilio que él tenía a la fecha es el actual domicilio que él tiene, Luis Taller Ojeda, 1044, Departamento B, edificación que al año 1969 no existía. También el número de carnet que él registra no existía al año 1969, fue creado el año 1970 cuando se crea el rol único nacional con dígito verificador. En este caso creemos que toda la documentación de José Miguel Insulza es ideológica y materialmente falsa. Él, siendo miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, contratado como funcionario, él el año 1990 es asesor del canciller don Enrique Silva Sima y además, como él iba escalando posiciones, de alguna manera presionó o consiguió de que el ministerio lo contratara como abogado el año 91, sin serlo porque los documentos que él logró falsificar y usar para obtener el título de abogado los obtuvo el año 1992. Prueba de ello es que aparece presuntamente jurando como abogado ante la Corte Suprema el 30 de noviembre del año 1992. Con todos estos antecedentes reunidos y entregados a las distintas entidades judiciales que pueden realizar alguna acción para obtener que este señor Insulza devuelva el título de abogado porque sus antecedentes son absolutamente falsos, se le presentó ante el Tribunal del Crimen, el actual juzgado número 34, que ve todas las causas criminales ocurridas antes de la reforma criminal. Ahí él tiene una querella presentada por ejercicio ilegal de la profesión y además se le presentó otra querella por denuncia calumniosa por haberse querellado en contra de mi cliente, toda vez que él salió absuelto por los delitos que se le imputaban como uso malicioso de documento privado falso. También se le presentó un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia para que en los trámites administrativos se constatara que los documentos acompañados por él para titularse de abogado eran absolutamente falsos. La Corte Suprema, en un acto de protección a don José Miguel Insulza, ordenó archivar los antecedentes porque, de acuerdo a 3 elementos que constan en el expediente, él podría de alguna manera tener el título de abogado, cosa que en otros antecedentes vistos por la Corte Suprema, abogados titulados en el extranjero, se les fue quitada su licencia de abogado con documentación absolutamente fidedigna. Y en este caso, el del señor Insulza, sus documentos son falsos, de falsedad absoluta, y la Corte Suprema no hizo nada,
toda vez que el terror pánico que produce don José Miguel Insulza ante las autoridades políticas y económicas del país tienen que subyugarse ante este hecho. De esta manera hemos tratado y pretendemos, con estos antecedentes, reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le apliquen una sanción a Chile porque los organismos, tanto judiciales como administrativos del país, no han cumplido con velar porque se cumpla la ley. Y por último, queremos señalar que en octubre, a mediados de octubre a lo menos, vamos a tener presentada una demanda en Canadá para hacer efectiva la responsabilidad del gobierno canadiense por los lamentables hechos ocurridos en la Embajada de Canadá el año 2003, donde entró la policía a la embajada, retiró información, tomó declaraciones a los funcionarios canadienses, lo que constituye violación de la inmunidad diplomática y además violación de la Embajada de Canadá en Chile. Estos hechos son altamente graves y deben ser sancionados por las autoridades canadienses y de alguna manera también recibir una sanción económica del Estado para indemnizar a don Clemente Ponce por estos 13 años de estar sometido a la justicia sin poder realizar ningún tipo de actividad económica que le permita vivir dignamente tanto en Chile como en Canadá. Don Clemente Ponce el año 2002 preparó el proyecto de construcción de parte del traslado de las casas de Chuquicamata a Calama. Esto significaba construir 2.133 casas. Eso constituía un proyecto, parte del proyecto, y que involucraba un pago de alrededor de $100 millones, que era el costo oficial que tenía programado Codelco. Él participa ofreciendo un precio de 14,5 UF el metro cuadrado de construcción en casas canadienses, pero no era asimilable al proyecto que tenían las empresas chilenas, que era prácticamente el doble, o sea, 30 y tantas UF el metro cuadrado. De tal suerte de que a Clemente Ponce se le sugiere que cobre las 14,5 UF el metro cuadrado, pero que el precio en definitiva sea las 30 y la parte superior del precio iba para los lobistas que estaban tratando de quedarse con el negocio. No lo pudo aceptar porque las empresas canadienses jamás iban a aceptar una maquinación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los empleados de Codelco, entre ellos Juan Pablo Scroggi, que eran los encargados del proyecto de construcción, decidieron que la oferta canadiense no cumplía las exigencias de Codelco, entre otras que las empresas canadienses no tenían el respaldo económico para poder solventar el proyecto, que no podían cumplir dentro del plazo estipulado, que eran alrededor de 1 año y medio. Y que además, lo más ridículo de toda la observación era que las casas tenían alrededor de 5 centímetros de grosor las murallas, que en el fondo eso, según los análisis de los técnicos, afeaban el paisaje en Calama. Esa es una observación que permite a Codelco declarar desierta la licitación y, en definitiva, con la maquinación que se le hace a mi cliente, a Clemente Ponce, desde agosto del año 2002 al 2003, se le crea o se le inventa un contrato de negocios entre el Ministerio de Relaciones, el Ministerio del Interior, que era propiedad de don José Miguel Insulza, donde se le ofrece construir 76 casas de veraneo para los funcionarios en la localidad de San Javier de Loncomilla. Entonces, ese documento donde se hace una manifestación o carta de interés de parte de José Miguel Insulza, cuyo segundo apellido se le pone Caballero, esto implica que al llegar ese documento a la embajada, los funcionarios de la embajada se comunican directamente con el señor Insulza, al Ministerio del Interior. Le envían a través de un fax este documento y con ese antecedente don José Miguel Insulza presenta querella criminal en contra de mi representado. Toda esa maquinación tenía solamente por objeto sacar a Clemente Ponce y a las empresas canadienses del proyecto
porque le significaba una pérdida económica para los grupos económicos que manejaban el país en esa época de alrededor de entre 100 y 150 millones de dólares más, porque el proyecto en principio era 100 millones de dólares. Pero con todos los arreglos que se hicieron durante la construcción de las casas de Calama, las casas ofrecidas a 14,5 UF al metro cuadrado terminaron en alrededor de 35 UF, fuera de la aporte que hicieron los propios trabajadores, que fueron de 100 UF, y eso está publicado en toda la prensa de la época, el Mercurio y todos los diarios publicaron esos conflictos que se produjeron entre Codelco, los trabajadores y las empresas constructoras. Creemos que las casas fueron construidas por el señor Pérez Lloma y el grupo económico que también lo integraba en esa época, parece, don Eduardo Frei Ruestable. Era Texas y Docopper, pero eran empresas que aparecían como transferidas a terceros, pero eran las empresas de ellas. Lo último que supimos tras una serie de declaraciones que se hicieron ante la Fiscalía para que se investigara este sobreprecio tan espectacular que tuvo que pagar Codelco por las casas, se hizo una investigación desformalizada en la Fiscalía Centro Norte. Entonces allí se hace una declaración de que había que investigar el sobreprecio de las casas de Calama. Entonces el señor Pérez Lloma, en esa época, que era quien tenía que ir a declarar, se comunicó directamente con el ministro de Economía, el señor Longueira, y a través de esas conversaciones hicieron que esa investigación desformalizada del precio de las casas de Codelco se perdiera en la noche de los tiempos de la justicia y no pasó absolutamente nada. Como nunca va a pasar nada para esclarecer cualquier irregularidad que ocurra en la administración del país.